buenas tardes amigos. En este día vengo a contarles mi testimonio. Vengo a contarles lo que Jesús ha hecho en mi vida, cómo me restauró, cómo me rescató, cómo me limpió, cómo sanó mis heridas, cómo me dio una paz y una tranquilidad que siento ahora y lo que ha hecho, los milagros que ha hecho en mi vida. Pero solamente hoy voy a contar uno que es un testimonio que hace tiempos debí de haberlo contado y que no lo había hecho y que Dios es un Dios de promesas, es un Dios que cumple sus promesas, que hace milagros y que aunque nosotros vemos las cosas imposibles, para Dios todo es posible. Todo empezó cuando yo tenía 16 años, que me hizo el Señor el primer llamado. Cuando yo tenía 16 años, pero por ser tan joven porque uno cree que cuando está joven tiene el mundo en sus manos, entonces cometí muchos errores y no hice caso al primer llamado que Dios me hizo. Y seguí haciendo de mi vida lo que quise porque aunque Dios nos creó, Él nos hizo de libre albedrío. Entonces, lastimosamente, Él nos deja que nosotros decidamos para hacer nuestras propias cosas. Él nunca nos obliga a hacer nada. A mis 22 años, el Señor me hizo el segundo llamado. Yo vivía en Yarumal, Antioquia, y allá me hizo mi segundo llamado. Yo vivía en la casa de mi papá y allá conocí a un señor que tapizaba los muebles, y él me habló de Jesús y yo estaba tan necesitada en ese momento del Señor que no sabía ni cómo acercarme, y Dios lo mandó a él y por medio de él yo empecé a conocer de Jesús. Empecé a ir a congregarme a una iglesia cristocéntrica, a una iglesia cristiana, y empecé a congregarme y a conocer de Jesús, y hubo un encuentro de mujeres, y cuando estuve en ese encuentro de mujeres, Jesús me liberó de muchísimas cosas. Fui liberada de muchas cosas que no sabía que tenía, realmente no sabía que tenía, pero el enemigo se encarga de ponernos lazos, de vendarnos los ojos, de ponernos tapones en los oídos para que no escuchemos la palabra, el llamado de Dios. Y realmente fui libre de muchas cosas en ese tiempo y tomé la decisión de bautizarme. Cuando yo me hice bautizar, empecé a caminar bajo la cobertura de Dios, bajo obediencia. Pero por circunstancias no volví, me retiré, volví atrás y el enemigo volvió y empezó a hacer de las suyas en mi vida. Volvió y llegó la tristeza, la amargura, el enojo, la ira, la contienda, todo. Cuando la palabra de Dios es muy clara y dice que cuando uno es libre de algunos demonios, ellos se van y vagan, y como no encuentran un lugar donde estar, entonces ellos vuelven y ven que la casa está limpia, está sacudida, está muy linda la casa, o sea, nosotros. Pero él no se queda quieto y él va por 7 demonios más y más fuertes, y la segunda caída es peor que la primera. Entonces volví atrás y cometí muchísimos errores, hice cosas que no debería de haber hecho, ofendí a mi Dios de una manera terrible, que de pronto más adelante voy a contar mi otro testimonio, que ese es otro testimonio de lo que me hizo libre Dios.
Pero en estos momentos a lo que me voy es más que todo al testimonio de Jacob. Cuando yo empecé una vida muy, muy mal. Hace 5 años, en el 2017, recuerdo que yo estaba en mi casa y estaba en el computador buscando, no recuerdo qué, estaba buscando algo y empecé a sentirme mal, muy mal. Y recuerdo que yo lo único que hice fue postrarme en la presencia de Dios, porque yo empecé a sentir la presencia de Dios en ese momento. Y vi cómo Dios pasaba mi vida desde los 6 años como una película. Empecé a recordar cosas que de niña me habían pasado y que no las recordaba y que fueron muy dolorosas para mí. Yo las guardé en lo más profundo, como si las hubiera metido en un baúl sellado para no recordarlas más. Pero a los 6 años, desde los 6 años, el Señor empezó a recordar mi vida y todo lo que pasé hasta ese momento, hasta hace 5 años que conocí del Señor. Hace 5 años que realmente ya puedo decir que hace 5 años mi vida totalmente cambió, porque eso fue marzo 20 del 2017, que el Señor tomó mi vida, Él personalmente me postró delante de su presencia, mostró mi vida desde los 6 años y yo solamente lloraba y lloraba y le decía: perdóname, Señor, perdóname por todo lo que he hecho, perdóname por tantas cosas en las que te ofendí. Y yo lloraba inalcanzablemente. Eso fue como tipo una de la tarde, y recuerdo que yo me paré de ahí como a las 6:30 de la tarde con un poco de dolor de cabeza de tanto llorar, porque no paré de llorar, de clamarle al Señor y enseguida decirle que me perdonara por todas esas cosas tan horribles que había hecho. Cuando el Señor tomó mi vida, desde ahí todo cambió. Llegó una paz, me paré de ahí y ya era una paz, una tranquilidad, un gozo. Sentía de que yo tenía que contarle al mundo lo que Dios había hecho en mí. Empecé a contar mi testimonio, empecé a contar por todo lo que yo había pasado y en la forma en que Dios había sanado, porque había mucho dolor en mi corazón. Desde niña sufrí muchísimas cosas y Él sanó todo eso, Él lo sanó, y ahora puedo decir que Él ha cambiado mi lamento en baile, que en realidad Dios se manifiesta en nuestra vida si nosotros también queremos que Él se manifieste, y Él hace cosas maravillosas. Les cuento que yo tenía, hasta ese momento, tenía 10 años de casada con mi esposo y habíamos buscado muchísimo tener un bebé. Habíamos buscado mucho tener un bebé, pero por lo que yo les cuento, por la manera en que yo ofendía a Dios, Él no me mandaba hijos. Y lo último, me hice muchísimos tratamientos, me sometí a muchas cosas para quedar embarazada, pero a la final no, los médicos no pudieron hacer nada por mí. En definitiva, yo para el mundo era estéril y no podía tener hijos. Yo la verdad eso marcó muchísimo mi vida, porque yo me sentía más triste y sentía más dolor, y hasta yo de pronto llegué en un momento a pensar: Dios, pero ¿por qué en realidad yo no puedo tener hijos? Pero saben que yo ahora lo veo de una forma diferente. Era para Dios glorificarse en mi vida, era para que yo en algún momento también contara mi testimonio. Y en realidad Jacobo
ha sido mi milagro, ha sido la promesa de Dios hecha realidad. Ha sido el tesoro que Dios ha encargado en nuestras vidas. Y ha sido maravilloso, maravilloso ser libre de lo que el enemigo hizo en mi vida. Y fui libre y Dios me hizo una mujer fértil. Que mientras yo estaba en un desierto, pasando por un desierto, Dios me llamó muchísimas veces y yo no escuché su llamado. Cuando yo ya empecé a conocer del Señor, después de eso, empecé a congregarme en una iglesia cristiana nuevamente. Empecé a servirle al Señor con todo mi corazón y le dije, Señor, si de verdad yo no voy a tener hijos, yo te voy a servir. Y te voy a servir con todo mi corazón, con todo mi amor. Voy a contar lo que has hecho en mi vida, mi testimonio de vida, de lo que tú me has salvado, de la forma en que diste todo por mí. Y empecé a servir en la iglesia. Dios luego entregó un ministerio en mis manos que fue el ministerio de alabanza en la iglesia, sirviendo como Jesús. Empecé a servirle al Señor allá. Recuerdo que yo estaba escuchando una predicación de una pastora llamada María Gracia, pero la pastora pues ya partió a la presencia de Dios. Y yo me estaba viendo una predicación de ella y ella dio una promesa de Dios. Y cuando la dio, yo la sentí tanto para mí. Yo sabía que esa promesa era para mí. Y yo la tomé para mí y le oré al Señor y le dije, esa promesa la hago mía, es mía, yo sé que tú me la diste a mí. Yo sentía en mi corazón que Dios hablaba a través de ella para mí y que esa promesa era para mí. Eso fue a los 3 meses de yo haber empezado a ir a la iglesia, a servirle al Señor y todo eso. Y recuerdo que a los 2 meses, más o menos 2 o 3 meses después, quedé embarazada, pero empecé a sentirme muy mal. Y no, yo no sabía que estaba embarazada, pero yo me sentía muy enferma. Entonces le comenté a mi suegra qué me pasaba y ella me dijo, Elena, yo creo que estás embarazada. Y yo dije, no creo, porque tantas veces ya eso para mí era muy frustrante, tener que ir a hacerme una prueba y que siempre me saliera negativa. Para mí eso era muy frustrante. Entonces yo de todas maneras le comenté a mi esposo y me dijo, ¿por qué no vamos y hacemos la prueba y salimos de la duda? Y yo, bueno, y fuimos por la mañana y por la tarde nos entregaban el resultado. Yo no veía la hora de ver ese resultado cuando sí fuimos y para sorpresa de nosotros, positivo. Eso fue una alegría total, eso fue algo maravilloso de saber que yo estaba embarazada. Mejor dicho, eso para la familia fue algo maravilloso porque yo le agradecía y le daba la gloria a Dios y yo decía, gracias Señor, tu promesa sí fue cumplida. Tú eres un Dios poderoso, un Dios que todo lo puede, un Dios que todo lo ve y tú te glorificas, Señor. Y yo sabía que Dios me había perdonado. Eso era lo que más yo sentía en mi corazón, que Dios había perdonado todas mis iniquidades, todos mis delitos, todo lo que yo había hecho, todo eso Dios lo limpió y me perdonó. Y cuando Él hizo ese milagro, yo sentía que Dios me había perdonado, que había tenido misericordia y amor por mí. Cuando a los 8 días
empecé a sentirme muy mal, más mal. Entonces empecé controles y todo eso y la doctora no me veía bien. Me decía, algo pasa, algo está pasando. A los 15 días de haberme enterado de que estaba embarazada, que tenía 2 meses de embarazo, ya resulta de que me sentí muy mal y empecé a sangrar. Entonces me fui para urgencias y el médico me hizo una ecografía y lastimosamente el bebé no estaba, ya no, o sea, estaba muerto y de todas maneras yo le dije, gracias Señor, gracias Dios, tú sabes por qué haces las cosas, te agradezco infinitamente, fue tu voluntad. Gracias por hacerme mamá por estos 2 meses. Gracias Señor, gracias, gracias. Y yo solamente tenía gracias. Yo solamente quería agradecerle porque fui mamá por 2 meses no más, pero para mí eso significaba muchísimo. Eso fue algo grandioso para mí. Y yo solamente le agradecía y le agradecía y le decía, gracias Dios, gracias por ser tan maravilloso conmigo. Y perdí a mi bebé y solamente él sabe por qué. Después de eso, seguí de la mano de Dios. Nunca le pregunté por qué pasó esto, por qué me hiciste, nada, no le reproché a Dios, porque yo no soy quien para reprocharle a mi Señor lo que Él hace. Yo no soy quien, yo solamente agradecí, es lo único que supe hacer, agradecerle a Él lo maravilloso y lo grande que Él había sido conmigo. Seguí sirviendo en la iglesia, seguí dándole todo de mi amor, mi alabanza, seguí dándole todo de mí y pasó el tiempo y más o menos como 6 o 7 meses más o menos volví a quedar embarazada de mi chiquito que se llama Jacobo Ospina Betancourt. Él es un milagro hecho realidad, una promesa hecha realidad, la promesa que Dios me había dado. Y ahí comprendí que Dios era todo para mí, que Jesucristo había transformado mi vida, que Dios había perdonado mis faltas. Y todos los días veo a mi niño, va a cumplir 3 añitos. Y todos los días veo a mi niño y le doy gloria y alabanza a Dios. Porque veo su perdón, porque veo su amor, el amor que me tiene. Porque cuando yo me arrepentí, porque a veces nos creemos buenos, porque no matamos, no robamos o porque no hacemos ciertas cosas que creemos que para Dios son muy grandes, pero todos somos pecadores, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, que estábamos envueltos en delitos y en pecados, pero Dios fue misericordioso y nos perdona. Él nos perdona cuando nos arrepentimos de corazón y cuando sabemos que Jesucristo lo dio todo por nosotros y que podemos llegar confiados a su presencia, pedir perdón y saber que Él nos perdona. Entregar nuestro corazón a Él y empezar a servirle a Él es lo mejor que nos puede pasar, porque Él hace milagros y que nosotros lo vemos imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Y hace 5 años que llevo en la presencia del Señor, que lo he conocido, que sé de su amor, que sé de su perdón, que sé de su misericordia, que todos los días son nuevas
que todos los días hace milagros en nuestra vida, que no deja de sorprenderme, y que aquí está mi hijito de un milagro, de una promesa que Dios hizo a mi vida, cumplida por Dios, que todos los días le doy gracias a Dios por su perdón y por su misericordia. Una mujer que era desechada, que una mujer que no valía nada, y que Dios estimó. Una mujer que sé ahora que soy estimada, que soy amada, que soy querida por Dios. Y eso para mí vale más que cualquier otra cosa. Y vivo agradecida con Dios por lo que tengo, porque tengo un esposo que también le sirve a Dios, que tenemos un hijo de una promesa que Dios nos hizo, y que le estamos sirviendo a Dios con todo nuestro corazón, y que le pedimos todos los días de nuestra vida que no nos permita dar un paso más atrás, que no nos permita dar un paso atrás, que sigamos mirando hacia adelante por las promesas y por todo lo que Él nos dice en su palabra. Y tratamos de ser obedientes, tratamos de hacer las cosas bien, que no somos perfectos porque no lo somos, nadie lo es, pero que Dios siempre busca un corazón humilde, un corazón sincero, un corazón que se humille delante de Él, un corazón que esté dispuesto a darlo todo por Él. Y eso es lo que estamos tratando nosotros, de darlo todo por Él. Y que lo hacemos, y que lo que estamos haciendo para Él lo estamos haciendo de corazón, y que nos falta mucho, sí, porque no somos perfectos, vuelvo y lo repito, no somos perfectos, pero Dios, que es un Dios perfecto y que Él nunca nos abandona. Hoy les quiero hacer la invitación de que conozcan a este gran Dios, a un Dios maravilloso que lo único que nos pide es obediencia. Yo los invito a que conozcan a Jesús, que lo acepten como su Señor y Salvador, que en Él encontramos paz, no como el mundo la da, sino como Él la sabe dar. Que a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que atravesemos, a pesar de las adversidades, de los problemas, de las enfermedades, nada nos puede separar del amor de Dios. Y Él es el único que siempre está con nosotros. Él no nos abandona, y Él es el que nos da la paz y la tranquilidad en nuestro corazón, para nosotros estar confiados en que su palabra es verdadera y que se cumple en el tiempo de Él y como Él la quiere. Que se haga la voluntad de Dios siempre en nuestras vidas. Y hoy les quería compartir este testimonio porque no podía esperar más para contar mi testimonio con Jacobo. De pronto más adelante haré un video donde contaré mi testimonio, de lo que Dios me rescató, de cómo me perdonó, de todas las cosas que yo hice y ofendieron tanto a Dios, y que aún así, Él me ama y lo dio todo por mí en esa cruz. Y cuando uno sabe cuál fue su verdadero sacrificio y que lo hizo por amor a nosotros, ahí es donde nosotros entendemos el significado de ese sacrificio y el amor tan grande que Dios tuvo por nosotros. Así que este día te invito a que aceptes a Jesús como tu Señor y Salvador, y verás cosas grandes en tu vida y en la forma en que tú vives, que es una forma inexplicable. Es vivir en una fe en el Espíritu, es inexplicable poder decir con palabras lo que se siente cuando uno realmente
conoce y acepta a su Señor Jesús. Es difícil explicar realmente, pero yo los invito. Yo los invito, amigos, y Dios me los bendiga grandemente, y espero que este testimonio llegue a muchísimas personas, porque es mi testimonio, yo lo viví y realmente es verdadero, y Dios es verdadero. Dios es un Dios poderoso que nos ama, nos quiere bien y nos quiere dar una eternidad con Él. Bendiciones, Dios los guarde, Dios los bendiga grandemente a ustedes y a sus familias.